Bienvenidas y bienvenidos a ¿Y ahora qué? Un podcast diseñado para responder a la pregunta ¿y ahora qué hacemos? ¿Voy a tener que repetir esto todos los episodios? No, eso lo puede hacer un robot. Me parece que voy a tener que inventar saludos. Espero que estén cómodas y cómodos, quizás con un tecito en la mano, quizás caminando tranqui por algún barrio, en este arte atemporal, porque yo estoy de mañana y quizá ustedes están de noche o de tarde, o de algún espacio en el tiempo. En este segundo episodio vamos a ir con la segunda parte de la historia de Palestina. Hierven los temas que tenemos que tocar y siento que vivo de alguna manera con un eterno to-do list. Y justo cuando quería lanzarme a hacer entrevistas y empezar a tocar los temas del libro, me encuentro con varias personas que tienen una narrativa sorprendente de lo que sucede. Y eso me detuvo a decir, creo que tenemos que ir al origen antes de lanzarnos con todas las propuestas, como una especie de invitación a que todas y todos podamos tener una misma base de conocimiento. Pero necesito hacer una intervención urgente. En los momentos en que estoy grabando este segundo episodio, acaba de producirse un hecho histórico, justamente, y es que la Asamblea General de la ONU votó con una amplia mayoría para imponer sanciones a Israel, afirmando lo decidido por la Corte Internacional de Justicia sobre la obligación legal de los estados de poner fin a la complicidad con la ocupación ilegal y el régimen de apartheid israelí. Explicado en palabras más simples, los estados ahora deben imponer un embargo militar completo, sanciones comerciales, energéticas y académicas, de la misma manera que se hizo contra Sudáfrica durante el régimen de apartheid. Además, la resolución insta a Israel a poner fin a la ocupación de los territorios palestinos, incluidos el este de Jerusalén, en un plazo máximo de 12 meses. La resolución también exige la devolución de las tierras confiscadas desde 1967, así como de los bienes culturales y activos de los palestinos. Además, pide que Israel permita el retorno a las personas desplazadas por los asentamientos ilegales y compense a los afectados por la ocupación. Esto es importantísimo mencionar, ya que es la primera resolución de la ONU en su historia que denuncia a Israel por el crimen de lesa humanidad. En resumen, las demandas fueron: 1. La evacuación de civiles y militares israelíes de Gaza, West Bank y Jerusalén Este. 2. La demolición del muro de apartheid. 3. Los estados deben terminar sus negocios relacionados con los asentamientos ilegales. 4. Indemnizar a los palestinos por una suma a determinar. 5. Permitir el retorno de las personas desplazadas por la ocupación ilegal. ¡Wow! Son momentos muy movidos. Sé que quizás si no se está muy inmerso en el tema, ¿qué significa 1967? ¿Qué significan los asentamientos ilegales? ¿Qué es el muro? O sea, hay un montón de cosas que no las hemos tocado, quizás las tienen ahí como dando vueltas en un inconsciente colectivo. Pero bueno, lo importante es decir que ahora hay un deadline para que Israel haga efectivo todo esto y hay también una presión de los estados, o existe la obligación a los estados, a que pongan un embargo militar completo. Por eso me gustaría hacer honor al podcast un poco sobre lo que se puede hacer en este caso, ¿no? Y lo que se puede hacer ahora. Es la coordinación de organizaciones e individuos para presionar a los gobiernos a que cumplan su deber. En otras palabras es, si vos votás a favor, por ejemplo Chile, Colombia, Brasil, pues hacete cargo, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Buscando información pública sobre los contratos que tienen el gobierno con empresas israelíes y presionarlas a que se corten esos contratos. Ya, si bien la resolución de la Asamblea de la ONU no es vinculante, existe, digamos, una obligación política a que los estados estén cumpliendo esta resolución. Y en los casos de los países que votaron en contra de la resolución, pues bueno, el trabajo es distinto, ¿no? Es un poco más de base. Les dejo algunas palabras claves para esto que vamos a tocar más al futuro. Adama,
Netafim, Mekorot, Elbit System. Son algunas de las empresas israelíes que están en Latinoamérica y que de alguna manera ahora existe, ¿no? el apoyo político internacional y a su vez legal para que esos contratos con los países se terminen completamente. Lo más simple y rápido que puedo recomendarte es que busques en el país donde vivís actualmente una organización que haga acciones BDS o algún comité de solidaridad para ayudar a generar las campañas de presión. Ay, cómo me gustaría hablar de todo esto. Hay tantas cosas que debatir, desarrollar, las estrategias, las formas de presión, el pensar cómo lo estuvimos haciendo hasta ahora, cómo podemos mejorar. Esto es lo que me motivó a hacer este podcast. Siempre pienso y voy a defender que es importante la introspección colectiva, afinar la comunicación, abrir el corazón en serio y replantearnos qué estamos haciendo bien y qué cosas podemos cambiar. Pero bueno, vamos a encarar este segundo episodio, ya que aquí se dividen las aguas. Aquí aparecen las dos narrativas, polarizadas por supuesto, y es clave este episodio para entenderlas y sobre todo para que a la hora de interpelar se haga con compasión. No podemos permitirnos el lujo de generar más reacción. Es importante entender que hay una separación, que hay una desunión, pero que podemos trabajar para brindar un punto de vista distinto, humano y amoroso. Aclaro cosas que toco en el libro que no siempre se aplica en todos los casos. Pero por lo general el tipo que te encontrás en la calle es una víctima también de tanto coco-washing, greenwashing, pinkwashing, yo creo que tiene todos los colores. Esta es la narrativa hegemónica y a veces pareciera ser que es sinónimo como de un parásito que vive en la gente sin que sean conscientes que la tienen y que la reproducen. Por eso hoy vamos a estudiar su origen. Si ya tenés tu café, té o mate, listo, empezamos. Te deseo un buen viaje. Para tener una idea de cómo llegamos al Imperio Otomano, porque vamos a arrancar desde acá, te recomiendo que escuches el primer episodio. Nos quedamos con que en la tierra de Palestina gobernaba el Imperio Otomano. Su población era la mayoría árabe musulmana, aunque también había minorías cristianas y judías. Con el pequeño detalle que estos, más otros grupos religiosos y étnicos, vivían de manera bastante pacífica, mayormente dedicados a la agricultura en comunidades y aldeas más pequeñas, como se hacía en aquel entonces. Me gusta ahí recalcar y recordar la Yugoslavia de Tito, como todos vivían felices hasta que ya sabemos quién entra por la puerta de atrás. Si bien el Imperio Otomano controló Palestina desde 1517 hasta 1917, o sea, 400 años exactos, es importante recalcar que el control otomano no fue muy centralizado hasta los últimos siglos de su dominio. El poder en la región local fue administrado por gobernadores y en muchos casos las élites locales, tanto musulmanas, judías y cristianas, jugaron un papel importante en la sociedad. Otra vez algo que mencionábamos antes. Una cosa es el imperio de turno y otra cosa son los pueblos. En el imperio justamente hay una gran diversidad de pueblos. Es un error muy común que se comete cuando se piensa, en el imperio romano vivían los romanos, o en el imperio otomano vivían los turcos otomanos. Es un poco lo mismo a pensar que en Estados Unidos, actual imperio, viven solo los estadounidenses. Si bien políticamente puede ser cierto, o son ciudadanos, nativos, residentes o tienen una green card, la realidad es que estos imperios unifican a poblaciones muy heterogéneas bajo un mismo marco legal y estatal. Regresamos al Imperio Otomano, territorio Siria-Palestina. Les dejo los enlaces para que puedan ir viendo los mapas mientras escuchan para tener una idea del espacio geográfico. Para esos tiempos, la mayoría de los judíos vivían en otras partes del mundo, mayormente en Europa. Si se acuerdan, la causa principal de la diáspora fue cuando los romanos destruyeron el Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, durante la Guerra Judeo-Romana, episodio que había ocurrido hacía más de 1800 años.
cuando justamente inició el cambio demográfico más importante en esas tierras entre la población judía y la población árabe. Estamos hablando entre el año 70 después de Cristo y el año 638. Insisto en estos números, ya que uno de los argumentos más punzantes e insistentes que se oye sobre el reclamo de la llamada Tierra Santa por parte de la mayoría de los israelíes es el derecho divino a vivir en una tierra que por más de 1000 años fue habitada mayoritariamente por otra cultura, la cultura árabe, justificando que previo a la llegada de los árabes, el pueblo hebreo era la mayoría habitando esas tierras desde el año 1200 a.C., según los relatos bíblicos de la conquista de Canaán, o desde el año 900 a.C., ya con evidencia histórica durante los reinos de Israel y Judea, cosa que vimos en el episodio 1. Creo, a título personal, y esta es mi opinión, muchas veces la discusión se dirige hacia la cantidad de años, el quién estuvo primero, quién tiene el derecho o no a vivir en esa tierra. Dicho sea de paso, el primer episodio lo hice para poder dar datos concretos hacia esas discusiones. Pero para mí no tiene ni pies ni cabeza, ya que se saca de foco el momento presente. No se toman importancia a la vida de las personas, sino los argumentos mentales que terminan deshumanizando esta situación. Y allí está la razón por la cual me levanto temprano a hacer estos episodios. Se deshumanizó a tal punto de disociación que no se observan gestos de compasión o empatía por los seres humanos que están viviendo ahora. Y como parte viva de esta especie humana, me da vergüenza. Y siento que esto es lo menos que puedo hacer para ayudar a saldar esta deuda que tenemos como especie, como humanidad. Fin de la opinión. Vuelvo a los datos históricos. Aclaro esta entrada y salida de opinión porque me he encontrado con gente que escuchó el primer episodio y me dijeron: me encantó, muy entretenido, mucha información, demasiada, pero no comparto. Y cuando dicen no comparto, están diciendo en realidad no comparto tu opinión, pero no mencionan la palabra opinión. Para mí hacer estos episodios es un ejercicio justamente de no opinar, sino dar datos concretos e imparciales sobre la historia. Por eso abrí esta ventanita de opinión personal y la cierro para que puedan diferenciar qué es una opinión, cuáles son hechos con evidencia arqueológica e histórica y cuáles son mitos. Bueno, seguimos. El término antisemitismo o antisemita fue dado a conocer en 1879, mientras que el término semita fue acuñado en 1770, haciendo denominación a los grupos étnicos y culturales que incluían a los árabes, judíos, acadios y fenicios, los pueblos semitas. La palabra semita viene de Sem, uno de los 3 hijos de Noé. De allí que decir antisemita a la discriminación hacia los judíos es parcialmente correcta. La discriminación hacia los árabes también, por definición, es antisemitismo. Entonces decir que había antisemitismo en el año 1500 pues es algo bastante asincrónico e incorrecto, pero sí podemos decir que los judíos que habitaban en Europa Occidental, como en Europa Oriental, ya sufrían discriminaciones, en gran medida por razones religiosas y económicas. Las expulsiones, Inglaterra en 1290, 1492 en España, qué año ese, ¿no? Y una seguidilla de eventos van a conformar lo que se llama la diáspora judía, que pueden ver en uno de los enlaces que les subo en el podcast. Los judíos intentaban mantenerse cerrados al cruce cultural por miedo a perder su propia cultura. Esa autosegregación, el desarrollo económico que sostenían entre ellos, eran catalizadores para la discriminación, principalmente de los cristianos, que tampoco soportaban que los judíos no reconocieran a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, para el lado del pueblo judío había 2 ingredientes a tener en cuenta. 1, que no le están pasando bien en Europa, y 2, estas especies de promesas de regresar a la tierra prometida que andan dando vueltas. Una fue la que Dios le hizo a Abraham, si se acuerdan, y la otra, recordemos, el edicto de Ciro, el emperador persa, que les otorgó para retornar a Jerusalén, el llamado retorno de Sion. Una, un relato bíblico, y la otra había ocurrido hace casi 2500 años.
Pero bueno, situémonos a finales del siglo XIX. Los judíos dispersos por toda Europa y Rusia. Hay más de 11 millones de judíos en el mundo en ese momento. 7 viven en Europa del Este, 2 en Europa Central y Occidental, y aproximadamente 1.5 millones en América del Norte. Si hacemos los números, si sumamos todo Asia, el norte de África y Medio Oriente, no llegamos a sumar el millón de judíos. Matemáticamente nos da 500.000 personas en toda esa región del planeta. En esa misma época hay menos de 1 millón de personas viviendo en Palestina, con una mayoría árabe musulmana ya por muchos siglos y generaciones como habíamos visto. El 87% de su población era árabe musulmana, el 10% árabe cristiana y un 3% judía. Y no es una contradicción llamar a ese 3% judío palestino. La discriminación hacia los judíos comienza a crecer en Europa, especialmente en el este, donde los líderes judíos empiezan a preocuparse por las intensas persecuciones y linchamientos. En Rusia se denominaron pogromos. No sé cómo se pronuncia en ruso, pero bueno, en español es pogromos. Oleadas de pogromos se reproducen en pueblos y aldeas judías de Rusia, Bielorrusia, Moldavia, Rumania y Polonia. En Europa Occidental, los líderes judíos no estaban tan preocupados como los del Este, pero sí les preocupaba, como habíamos dicho, que su gente se esté asimilando demasiado a las culturas locales. Tenían miedo a la extinción de su cultura. Aparece un fenómeno global como respuesta a las necesidades de que las naciones puedan de alguna manera independizarse de los imperios y ganar autodeterminación. El nacionalismo. Para muchos el nacionalismo nace con la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, pero bueno, también tenemos la unificación de Alemania y de Italia y cómo las naciones del Imperio Austrohúngaro buscaban su independencia. También para otras personas esto coincide con la última vez que Plutón estuvo en Acuario. Aparece justamente ahí Theodor Herzl, un judío austríaco ateo, quien ante la situación que estaba viviendo el pueblo judío, dijo que la solución no estaba en la integración o trabajar el tema de la discriminación o fomentar la educación, sino en ser mayoría, ya que siendo minoría nunca iban a estar tranquilos. Pues entonces hacer como las demás naciones europeas, crear una nación para los judíos. El sionismo fue fundado oficialmente por Herzl entre 1880 y 1890, y rápidamente empieza a tejer hilos y conectes con sociedades europeas, ya que, como dijimos, el nacionalismo se estaba poniendo de moda. El sionismo es un movimiento nacionalista, pero a diferencia del resto de los casos, la nación no está asociada con un pueblo viviendo en un territorio, como por ejemplo Francia, sino con una religión, el judaísmo, completamente disperso en Europa. Entonces se crea la idea, y atenti con esto, de que los judíos son una nación y no una religión. Si te confunde esa frase, solamente pensá en si existe y dónde está la nación de los cristianos o la nación de los musulmanes. Creo yo, y esto es opinión personal, que la idea de nacionalismo contaminó de gran manera a la humanidad, ya que generó muchísimos procesos de segregación, paradójicamente con el fin de unificación. Recuerdo un meme de Bob Esponja abriendo con sus manos un arco iris y diciendo: recuerda, la patria está en tu imaginación. Amo ese meme. Se lo habré mandado a mi papá como 10 veces. Hoy en día hay consenso general en la idea de nación, y es tan fuerte que el creer que Argentina, México o España son ideas y construcciones imaginarias es algo que la gran mayoría de la población rechazaría rotundamente. Por eso cierro mi opinión personal diciendo que el nacionalismo es el ingrediente clave de este caos. Y poder entender eso como un fenómeno social ayuda no solo a un mejor entendimiento de la historia, sino también al de nuestras propias vidas y con qué nos estamos identificando. Cierro mi opinión. Y paso a citar a Harari, autor israelí del libro Sapiens, que dice: el nacionalismo enseña que todos los miembros de la nación forman una familia gigante, con un antepasado común, una tierra natal común y un destino común.
Así como los humanos aprendieron a imaginar dioses y empresas, también aprendieron a imaginar naciones. Fin de la cita. Marco esto porque la creación de la nación judía, así como las demás naciones, es como crear una familia ficticia y simbólica que une a individuos que en realidad no tienen una conexión directa, pero comparten un mito común. ¿Qué mito en el caso de la judía? Y principalmente que Dios le prometió a Abraham la tierra de Canaán, donde está Palestina. Es importante notar que la idea de que los judíos tenían que migrar hacia Palestina empezó a ser fogoneada en el siglo XVII por los cristianos evangélicos, que veían el retorno de los judíos a Palestina como parte de un plan divino que al final llevaría a la resurrección de los muertos, el regreso del Mesías y el fin de los tiempos. O sea, para que se vayan dando cuenta una idea de cómo se van sumando ingredientes a esta sopa. Conclusión, se siembra entonces la idea de que la solución a los problemas que estaba sufriendo el pueblo judío, por así decirlo, era tener una nación para ellos mismos, donde se sientan seguros y puedan ejercer la autodeterminación. Y ahí surge la gran pregunta: ¿dónde? Y empieza la búsqueda de esa respuesta. Los ingleses les ofrecen a los sionistas varias opciones. Parte de la actual Uganda, la península del Sinaí en Egipto, partes de Chipre. También surgen opciones como Argentina y Siberia. Incluso ya había comenzado la inmigración judía argentina. Pero hubo una opción ganadora. Y ya sabemos cuál es: Palestina. Surge el lema sionista: una tierra sin gente para una gente sin tierra. Vemos cómo se empieza a agudizar y amplificar el caos. Hay un pequeño detalle que a veces pasa desapercibido cuando digo que los ingleses les ofrecen varias opciones. Eso da cuenta de que el sionismo rápidamente toma fuerza, poder y empieza a asimilarse tanto en la población judía como no judía. Se fortalece el lobby sionista. Y la Europa cristiana, digamos, mira con buenos ojos la idea de que los judíos tengan su propia nación y abandonen Europa. También es importantísimo aclarar, y esto lo voy a marcar muchas veces, que judío y sionista no son sinónimos. Muchos judíos no creían ni creen en la idea de un Estado para los judíos. Por eso me voy a referir como sionista a aquellos adeptos a la ideología sionista. Es más, la mayoría de los sionistas eran judíos seculares, o sea, no religiosos. Entonces veían el proyecto colonialista como la creación de un Estado para los judíos, más que un Estado judío. A ver, recordemos, el fundador del sionismo fue ateo, y el movimiento fue propulsado por cristianos evangélicos. Bueno, pequeña pausa para digerir. Auspicio de este corte: el silencio. Seguimos. A modo de resumen vamos a mencionar los ingredientes de la sopa. 1. Surge el nacionalismo en toda Europa y gran parte del mundo. 2. Hay un recrudecimiento en la discriminación hacia los judíos en Europa. En el este se producen linchamientos y se agudiza la violencia. 3. Aparece el sionismo como movimiento político nacionalista colonialista, que siembra la idea de una nación para los judíos, donde dejen de ser una minoría y puedan ejercer su autodeterminación. Se propone la creación de un Estado para los judíos. Se plantea la migración y colonización de un territorio para tal propósito. 4. El cristianismo evangélico cree en el plan divino de que los judíos migren a Palestina. Muchos líderes cristianos y políticos europeos apoyan el sionismo, viéndolo como el cumplimiento de una profecía bíblica. 5. Entre las opciones disponibles, Palestina es la elegida. El fundamento fue el significado religioso, emocional e histórico que dan entidad al mito nacional, como los relatos bíblicos de la promesa de Dios a Abraham, la conquista de Canaán y el reino unificado de Israel, y los acontecimientos históricos como el edicto de Ciro, el templo de Jerusalén y el comienzo de la diáspora. 6. Un considerable apoyo europeo al sionismo para resolver las tensiones sociales internas, creyendo que favoreciendo la emigración judía de Europa aliviarían los conflictos.
7. El sionismo comienza a tener apoyo de sectores progresistas y socialistas europeos que miraban al sionismo como un movimiento de liberación nacional de un pueblo oprimido, resaltando los valores de autodeterminación y justicia social. Bien, ahí están los ingredientes. Falta la chispa. Falta alguien que prenda todo eso y haga boom. ¿Quién va a ser? El Imperio Británico. Pero antes de la secuencia de acontecimientos que llevaron a la explosión del caos, es importante remarcar que ya en 1860 habían empezado a migrar los judíos en pequeños grupos a Palestina, y se empiezan a formar los primeros barrios judíos fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén. También a fines del siglo se establecen varias granjas comunales llamadas kibutz, obra del sionismo socialista. Creo súper importante citar a Ahad Aham, no sé si está bien la pronunciación, pero él fue uno de los pioneros del sionismo espiritual, quien expresó preocupaciones sobre cómo estos primeros inmigrantes judíos trataban a los árabes en Palestina. En su obra La verdad desde la tierra de Israel, en 1891, nos dice: fuera de la ciudad de Jaffa, vivimos en una engañosa paz. Los habitantes de la tierra son ignorados por completo, como si no existieran. Pero esto no es correcto. En el fondo, los árabes comprenden muy bien lo que está ocurriendo. Y si llega el día en que la vida de nuestros hijos dependa de su buena voluntad, en ese día cosecharemos lo que ahora estamos sembrando. ¡Chan! Y que eso lo diga un referente sionista es algo para tener muy en cuenta. Es también para tener en cuenta que él dice árabes y no palestinos. Los sionistas rechazaban cualquier tipo de reconocimiento como palestino. Para ellos eran simplemente árabes que no tenían ningún vínculo con la tierra, no tenían una identidad como palestinos y que podían ser tranquilamente expulsados de esas tierras y trasladados a otros países árabes como Egipto, Siria o Irak. El sionismo se basaba en, como dijimos, en establecer el Estado para los judíos y solamente para un solo pueblo. No había en ningún momento la intención de compartir ese Estado. No querían volver a ser una minoría. Hubo una pequeña porción de sionistas que buscaron la integración, pero fueron rápidamente marginados por la mayoría de sionistas que querían la exclusividad en esa tierra. Es por eso que es importante agregar ahora sí la completa definición del sionismo: un movimiento político, nacionalista, colonialista y supremacista, ya que para poder constituir una mayoría en esa tierra, matemática pura, campeón, debían eliminar política o físicamente a la presencia árabe. Esta lógica de reemplazar o eliminar a la población nativa se llama la lógica de eliminación de los nativos, lógica que también había sido utilizada en las colonias europeas en América, África y Asia. Sí, el otro adjetivo que falta para definir al sionismo es que es un movimiento de origen europeo. Volvamos a Herzl, el fundador de este movimiento. Pues él se va entonces a hacerle la propuesta al Imperio Otomano para que les den Palestina. El sultán obvio rechaza completamente la propuesta. Entonces Herzl se reúne con otros grupos de judíos poderosos en Inglaterra, Austria y Alemania. En 1897 tuvieron el primer congreso sionista en Suiza, con Herzl como presidente. Allí discutieron las distintas formas de establecerse en Palestina. Hasta se discutió Jerusalén como posible capital de un futuro estado para los judíos. Los otomanos, obviamente, no estaban muy entusiasmados con esta idea y Jerusalén recibió seguridad adicional durante ese tiempo. Herzl murió en 1904, pero el sionismo siguió tomando fuerza. Entre ellos, el lobby sionista británico, compuesto por grupos de judíos y cristianos. Entre 1880 a 1920, la población judía en Estados Unidos se multiplicó por 10. Esta inmigración de judíos europeos a Norteamérica generó más presión allí y por ende empezaron a mirar con ojos buenos las intenciones del sionismo. 1914. Comienza la Primera Guerra Mundial. Para quienes se hayan olvidado, hay dos grupos luchando, los aliados contra las potencias centrales. Los aliados son Gran Bretaña, Francia, Rusia y Estados Unidos, y las potencias centrales son Alemania, Austria-Hungría,
Bulgaria y el Imperio Otomano. Siempre me dieron gracia esos nombres, es como la Liga de la Justicia enfrentando al eje del mal. Ya no hace falta que spoilee la película, ganan los aliados. Viendo el curso de la guerra y sabiendo que iban a ganar, Gran Bretaña, el Imperio Británico, entra en escena y, como dijimos, prende la mecha del caos. Primero, 1915. La correspondencia entre Sharif Hussein de la Meca y el gobernador general británico en Egipto, McMahon. ¿Cuál era el arreglo? Que Gran Bretaña apoyaría la creación de un Estado árabe independiente en gran parte del territorio otomano, a cambio de que Hussein liderara una revuelta árabe contra los turcos durante la guerra, o sea, que pongan el cuerpo, dándole a entender a los árabes que Palestina estaría incluida en ese nuevo Estado. Hussein cumplió con su palabra y atacó a los otomanos. En este evento aparece el conocido Lawrence de Arabia, oficial británico que ayudó a los árabes en la revuelta frente a los otomanos. ¿Y los ingleses qué hicieron? Pues aquí vamos. 1916. Un año después. Los ingleses firman un acuerdo en secreto con los franceses, dividiéndose los territorios árabes del Imperio Otomano, lo que se llamó el acuerdo Sykes-Picot. Ellos se quedarían con Jordania, Palestina, Egipto y Sudán, mientras que los franceses se quedarían con el Líbano y Siria. Esto implicaba la creación de nuevos Estado-nación donde no existían antes, algunos límites coincidentes con las provincias otomanas, otros no. Algo clave que para muchos nos es obvio, pero por las dudas lo resalto, bien en amarillo fosforescente. Los Estados-nación debían ser aliados de Occidente, especialmente Gran Bretaña y Francia. Por lo tanto, no se suponía que fueran completamente independientes o con plena soberanía. Esto es importantísimo mencionar, ya que ni Francia, Inglaterra o Estados Unidos les preocupó en algún momento el desarrollo democrático de estas naciones. Lo único que querían era que se mantuvieran alineadas con Occidente. Cualquier intento de no alineación o alineación al bloque oriental era, y de alguna manera es, boicoteado por esas potencias coloniales. Estas palabras son del historiador israelí Ilan Pappé. Y hacia el final de la guerra, en noviembre de 1917, el secretario de Relaciones Exteriores británico Arthur Balfour redacta la Declaración Balfour, bien creativo con el nombre, donde les promete técnicamente el territorio de Palestina a los sionistas. Para ese entonces, el lobby sionista era muy poderoso e influyó literalmente en la estrategia del Imperio Británico sobre Palestina. Primero logrando que Palestina se quede en manos de los ingleses y no de los franceses, tampoco de los árabes. Y ahora su segundo objetivo, que Palestina sea sionista. ¿Qué decía la Declaración de Balfour? El establecimiento en Palestina de una nación para los judíos. Cito: el gobierno de Su Majestad ve con favor el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y utilizará sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y el estatus político que disfrutan los judíos en cualquier otro país. Le agradecería que diera a conocer esta declaración a la Federación Sionista. Sinceramente suyo, Arthur James Balfour. Bien, ¿qué hizo básicamente Gran Bretaña? Prometió Palestina a los árabes, a ellos mismos y al lobby sionista, en tierras que eran aún del Imperio Otomano, que como sabemos pronto perdería la guerra. Germina el caos. Es algo obvio que los árabes se sintieran completamente traicionados por los ingleses. Se podría decir incluso que es el inicio de la desconfianza que se tiene en esas tierras hacia el Imperio Británico y sus aliados. Y por supuesto, sería reforzada con el tiempo. ¿Qué quería el Imperio Británico entonces? ¿Por qué traicionaron a los árabes? Y este punto es de suma importancia entender, ya que sigue vigente hasta hoy, cambiando el Imperio Británico por la OTAN y Estados Unidos. Palestina tiene una ubicación estratégica importantísima en el Medio Oriente. Controlar Palestina permitía y permite asegurar rutas comerciales y accesos a recursos en la región. Por otro lado, es posible establecer un control más directo en la región para contrarrestar la influencia de otras potencias europeas y locales.
Si bien esta parte la vamos a súper desguazar en episodios posteriores, es importante tener en cuenta las razones por las cuales el Imperio Británico quería obtener y sostener ese territorio. Y como veremos luego, si no era posible sostenerlo directamente, puedes hacerlo con un aliado en forma indirecta. Allí juega el apoyo del Imperio Británico al proyecto colonialista sionista. Creer que el apoyo era por pura buena onda al pueblo judío y que estaba sufriendo en Europa es una creencia al estilo Fox News. Y había otra razón extra que hizo agilizar y hacer efectiva la Declaración Balfour. Los aliados estaban súper compenetrados en la guerra, en un punto crítico, digamos, y Estados Unidos, si bien era aliada y estaba participando, aún el gobierno estadounidense y la opinión pública de ese país eran reticentes en cuanto a su compromiso total en el conflicto. Gran Bretaña buscaba maneras de consolidar el apoyo estadounidense y de asegurar que se comprometieran completamente con la causa de los aliados. Entonces, y ahí va, sabiendo que la comunidad judía era influyente en Estados Unidos, al hacer una promesa tal al movimiento sionista, podrían obtener el apoyo de esa comunidad y así influir en la opinión pública del país. No, si te digo, los ingleses son de los estrategas más increíbles y habilidosos que ha habido en toda la historia. Balfour es muy importante porque fue un momento clave en el cual Occidente le da la espalda a Oriente, traicionando a los árabes que habían puesto el cuerpo para pelear contra los turcos a favor de los intereses británicos. ¿Qué pasaba en Palestina? No se conocía aún la Declaración Balfour, ni la traición de los ingleses. Incluso había familias palestinas que estaban de acuerdo con que Palestina sea británica. Lo que no sabían era que ser británica significaba ahora ser sionista. Ya en la Carta de Declaración se puede observar que no da identidad a los palestinos y los trata como no judíos. La declaración fue inicialmente una carta enviada por Balfour a Lord Rothschild. Si te suena Rothschild, es porque es una de las dinastías financieras más poderosas e influyentes del mundo. El Rothschild que recibió la carta se llamó Lionel Walter, que era el representante de la comunidad judía en Inglaterra. La familia Rothschild tendrá un rol importante en apoyar financieramente al movimiento sionista, comprando tierras, apoyando económicamente a los inmigrantes, financiando proyectos agrícolas y educativos. Y luego más tarde, financiarían la construcción del Parlamento israelí. Actualmente financia instituciones académicas como la Universidad Hebrea de Jerusalén. Me fui. Regreso a la declaración. Justo después de esta carta, Inglaterra conquista Jerusalén, marcando el fin de 4 siglos de dominio otomano en la ciudad. El general Allenby, cuando entró en Jerusalén a pie, declaró famosamente: «Solo ahora han terminado las cruzadas». Llega 1918, termina la Primera Guerra Mundial. Cae el Imperio Otomano luego de 600 años de dominio. Se crea la Liga de las Naciones, se establecen los sistemas de mandato en los territorios ocupados, Palestina queda en manos de los ingleses. Y ahí, cuando se estableció el sistema de mandato para Palestina, Inglaterra incorpora la Declaración Balfour, convirtiéndose parte del estatuto. Allí se consolida la promesa de hacer una Palestina británica y sionista. Comienza el mandato británico en Palestina. Bien, dejamos aquí este episodio. Es increíble la diferencia con el primero. El primer episodio se comprimieron casi 5.000 años en menos de 20 minutos y el segundo apenas cubrimos 70. Me acuerdo justamente cuando era chico en la escuela, una profesora, que fue la profesora que escogí al momento de egresarme para que me entregara el diploma, pero no me lo pudo dar, nos encargó la tarea de hacer una línea del tiempo, que, dicho sea de paso, nunca me la devolvió. Fue una tarea que me llevó días, semanas. Creo principalmente por el deseo de mi papá de que la hiciera bien completa. Te estoy hablando, tenía 10, 11, 12 años. 12 años. Y lo que me acuerdo era que hacia la izquierda, digamos hacia el pasado, la línea histórica era un papel en blanco con algunas anotaciones, y hacia la derecha, en lo contemporáneo, no había espacio para agregar nada. Sentí lo mismo en este episodio. Quería avanzar en la línea temporal lo más rápido,
Pero me di cuenta de que cada detalle en este episodio es fundamental para entender el nacimiento del caos, ya que en el capítulo anterior, durante el Imperio Otomano, las cosas estaban bastante pacíficas. Y entender que aquí se abren las dos narrativas. Una, la británica sionista, occidente digamos, como apoyo a un pueblo que estaba en situaciones de opresión en Europa y que da a entender lo inevitable que fue la creación del Estado moderno de Israel y el apoyo internacional de Occidente. La segunda narrativa, la crítica, la árabe digamos, Oriente, pues es una traición y manipulación al pueblo árabe por las intenciones del imperialismo colonial, que luego va a devenir en la expulsión, masacre y ahora genocidio del pueblo árabe. Por eso hice este episodio, para mostrar en Latinoamérica, donde la gente nace, vive y muere sabiendo la narrativa occidental, tenga ahora la posibilidad de escuchar y entender las dos, para así en vida poder actuar. Estoy obligadísimo a poner una pausa, tomar un poco de agua, respirar profundamente, a descansar y dejar que la información entre a su ritmo. Quizás por querer balancear, este episodio me gustaría dedicárselo a mi mamá, ya que ella, sin necesidad de saber todos estos detalles, toda la historia, apenas supo lo del 7 de octubre, buscó dónde comprar una bandera palestina y empezó a compartir publicaciones a diestra y siniestra, yo creo que motivada por el amor, ¿no? El amor a los seres humanos, sobre todo por las infancias, ¿no? Que están allí. Así que creo que hago muy bien si se lo dedico a mi mamá. Y hago todo un balance yin-yang entre estos dos primeros episodios. Creo que lo mejor que se puede hacer ahora es salir y estar con las plantas un rato para volver a sentirnos en este planeta, más vivos, activos y conscientes. Nos vemos la próxima.